Pues bienvenidos a todos a esta primera sesión síncrona de la segunda unidad. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente del protocolo de Internet, que cuando estudiamos el modelo OSI y el modelo TCP/IP, pues lo vimos así de una manera muy efímera. Este es el principal protocolo, el protocolo IP, que vimos en su momento que trabaja a la mano o de la mano a la par con el protocolo TCP. Voy a tratar de explicar de la mejor manera posible cómo comprender estos conceptos, porque es uno de los temas que comúnmente se complica explicar y también comprender cómo se interpreta, dado que hay mucha teoría que involucra en el proceso del funcionamiento. Vamos a recordar un poquito de este protocolo. Es Internet Protocol, definido como IP. El significado de este o el objetivo de este es el intercambio de información en la red. Este tiene como objetivo fundamental establecer la comunicación entre los dispositivos. Recordamos que ya sabemos qué es una IP, o teóricamente ya sabemos identificar una IP. Ahí nos dice textualmente que la IP es como una matrícula de un coche que nos permite identificar eh, pues quién es quién, ¿no? Ahí habíamos comentado que a través del IP y también de la MAC identificamos al dispositivo. A ver, nada más pongan en silencio su micrófono, por favor. Eh, pues nos permite esta IP identificar cualquier suceso que se dé eh, en la red. Aquí tenemos un ejemplo, pues digamos, común de una IP. Ya sabemos que es el número que identifica a un host o a un dispositivo. El host pues puede ser cualquier equipo conectado a internet. Esto pues ya habíamos visto la estructura directa de la IP. También vimos que existen dos versiones. Todo lo que hoy vamos a analizar se centra en el protocolo IP, pero en la versión 4.0. Ahí tenemos una aproximación con la combinación de estos 32 bits. Con el IPv4 podríamos conectar hasta 43 millones de equipos, pero la sorpresa es que obviamente ya esas IPs se están literalmente agotando, ¿no? Y pues de ahí surge el concepto del protocolo IPv6, que también vamos a analizar en su momento. Las IPs habíamos acordado que se dividen en dos tipos, que son las IPs públicas y las IPs privadas. Entendamos qué es cada una de ellas. Las IP públicas es la que nos va a definir quién soy de nuestro router hacia internet. Es una IP, digamos que cualquiera puede tener ese conocimiento. Y la IP privada es la que se genera en nuestra red interna. Ahí te dice que en cada hogar el router asigna una IP privada a cada dispositivo. Pero estas IPs privadas, esas te pueden repetir. Las IP públicas no. La IP privada tiene un vencimiento. Por lo general, nuestro router está programado para que se reinicien cada 24 horas. O bien, cada vez que conectes tu dispositivo te asigna una nueva IP privada. Pero como es tu red, esa IP que tú tienes se la puede asignar también a tu vecino y no pasa nada, porque al final de cuentas esa red solamente es de manera interna o es privada para ti, pero esa privada también la puede tener tu vecino. Entonces, al no ser públicas, las públicas no se pueden repetir, pues no generamos colisiones en la red, en este caso en la internet. Igual habíamos visto la manera de ver nuestra red privada. La podemos ver a través de muchas maneras, llámese con la consola o mediante la interfaz.
Ahí vimos, recordando esa parte, que utilizamos comandos como el ipconfig, que nos permite ver todos los parámetros de nuestra red. Y aquí pues tengo marcada la red que le corresponde a mi tarjeta, o la IP que le tienen asignado, que es la 10.0075, que también vimos conceptos de clasificación. Esto que estoy haciendo ahorita solamente es recapitular algo que ya vimos en su momento. Al final, chavos, voy a abrir la sesión de preguntas igual, por si tienen alguna duda. Y esto nos va a permitir ver la IP pública. Con esto del comando ipconfig, o de las otras maneras que nos permite Windows de manera en gráfica, podemos ver nuestra IP privada, y nuestra IP pública podemos obtenerlo a través de un script, que en este caso lo pueden correr muchas páginas. Una de ellas, o la más utilizada, es el servicio de What is my IP, o cuál es mi IP. Ahí tienen el link directamente. Si entramos, me da como respuesta la IP pública. Eso por lo general nos los asigna nuestro proveedor de servicios de internet, o nuestro ISP. Eso no lo tenemos muy en cuenta, pero eso permite rastrear. Nosotros somos un host dentro de esta IP pública, y esta IP pública pues la tiene muy bien controlado nuestro proveedor. O sea que todo lo que hacemos en internet, eso permite que sea fácilmente rastreable. Y como resumen de esta parte, pues aquí tenemos una representación gráfica y más visual. La red privada es del router hacia adentro. Todas las IPs que asigna el router por medio de DHCP o por medio de una asignación manual, este, y acá ya es donde entra el concepto de IP dinámica o IP fija. Y la IP pública es lo que es del router hacia afuera o hacia internet. Esos son dos conceptos pues que acabamos de comentar. Pero bueno, a final de cuentas esto no me define qué es una IP. Nosotros seguimos diciendo para qué sirve. Nosotros seguimos ejemplificando cómo se utiliza, qué función tiene dentro de nuestra red, ¿no? Entonces, ¿qué es una IP? Vamos a ir definiendo. Ahora viene, si les pido realmente ya enfocarnos en estos conceptos, porque si nos van a dar por allá su lata de entendimiento. La IP como tal, entendiéndolo en términos ya informáticos, es la representación de 32 bits, la representación de un número binario compuesto de 32 bits. Aquí viene, vamos a empezar a explicar de manera detallada cómo está conformada esta IP y por qué es importante entender cómo está conformada. Tenemos la representación, tenemos en el número binario estos 32 bits, pero en la informática dividimos estos en octetos, o también llamados bytes. Hay que tener muy claro que un byte está conformado por 8 bits o espacios. Un bit es la unidad mínima que puede tener para guardar información. Un bit solo puede ser un 1 o un 0. De ahí deriva el hecho de que la informática utilice el sistema binario. Recapitulando, la IP es un número de 32 bits que a su vez está dividido en 8 bits, en 8 bytes, cada uno de ellos en 8 bits. Ahí hice una referencia, tengo en pantalla la escala, ¿no? Recordemos que es el bit, el byte, el kilobyte, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y yottabyte. Cada uno de ellos incrementa de manera exponencial en 1024. Ahora van a ver la importancia de entender y comprender estos números. Bueno, antes de continuar con la parte de IP, que dijimos que son la representación en números binarios, vamos a recordar un poquito cómo están conformados los números binarios. El número binario solamente puede tener dos valores, o es un 0 o es un 1. De la misma manera que el decimal, pues el decimal tiene sus 10 dígitos del 1 al 9 y el 0. Estos números tenemos ahí representado el byte o las 8 bits,
ellos van incrementando, eh, vaya, de dos en dos literalmente de manera exponencial, empezando de derecha a izquierda. Y ahí tenemos que si cada una de estas casillas se ocupara con el número uno, la suma total de estas es la suma mayor que tenemos, que es 255. Ahorita vamos a ir viendo por qué es importante estos números y por qué les estoy haciendo referencia. El primer número o la primera casilla tiene el valor de 1. El segundo es duplicar la casilla anterior, sería 2 y así sucesivamente. El tercero es 4, 8, 16, 32, 64 y 128 bits. Juntos hacen este byte que a su vez puede almacenar 255 caracteres. De ahí deriva, como les mencioné, que este modo de representación, ahí tenemos nuestra división de nuestros 32 bits en octetos. Ahí estoy haciendo referencia en las dos formas de representar. Estamos representando en sistema binario y abajo estamos representando en sistema decimal, pero le estamos incluyendo un punto. En ese sentido, ya tenemos nuestra IP tal y como lo conocemos, que a esa se le llama notación decimal punteada. Es la forma de representar. Hasta aquí ya vimos cómo se conforma una IP, que recapitulando es una colección de 32 bits divididos en grupos de 8. Cada grupo o cada octeto es un byte. Cada byte tiene 8 bits y cada bit solo me permite almacenar un dato. Y ese dato pues es un 1 o un 0. Y vemos que ahí pues ya tenemos una IP común y corriente, como siempre hemos estado acostumbrados a verlos. Pero hay algo que también va a venir acá a ampliar más la necesidad de estudiar esta dirección IP. Aquí entran dos conceptos. Al momento de diseñar las redes, se empiezan a definir cuántos de estos bits se va a dedicar para el apartado de red y cuántos para el host. Estos conceptos pues ya los vimos con anterioridad y nos van a permitir determinar cuántos equipos puedo atender. El host nos va a permitir saber cuántos equipos puedo conectar en mi red. Seguimos con el ejemplo de la red 192.68.10.3. Aquí vemos que tenemos dividido en los primeros 16 bits del lado izquierdo le están asignados a la red y los siguientes 16 bits están asignados al host. Estos números, estos octetos, representan mi dirección IP. Simple y sencillamente es la traducción o el número que representa. El número binario que representa 192, este representa 168, este representa 10 y este representa el 3. La importancia de definir permítame ver quién se conectó. La importancia de comprender que esta división de bits es cómo se va a ir creando la famosa máscara de red. Aquí tenemos asignados, como el ejemplo anterior, 16 bits de cada lado, pero esto puede variar y esto lo va a determinar otro concepto que entra en juego, que es la clase a la cual pertenece una determinada IP. Esto ya lo habíamos visto, pero vamos a retomar el concepto. Desde tiempo atrás, desde el 81, las redes se fueron clasificando según el tipo o el uso que se le vaya a dar. Ahí tenemos 5 clasificaciones, de las cuales vamos a estudiar las primeras 3. Todos los ejercicios van a estar centrados en estudiar las primeras 3 clases. La primera o la clase A está diseñada para soportar redes sumamente grandes como redes de gobierno. La clase B
soporta redes de internet moderadas como redes corporativas. Y la clase C está enfocada a redes pequeñas como una red educativa o como una red hogareña. Por eso la mayoría de nosotros pues siempre utilizamos la clase C. Cada una de estas clases igual tiene un rango, ahorita vamos a llegar a eso. Tiene un inicio y un final de número de asignación en la IP, pero ahorita llegamos a esta parte. Vamos a ver que la clase A, cómo empiezan a definir esos 32 bits, vamos a definir la importancia que tienen en cuanto a la determinación de la máscara de red. En la clase A vemos que solamente le corresponden a la red 8 bits y al host le corresponden los siguientes 24 bits. Estamos analizando por clases de manera interna cuántos de esos 32 bits utilizamos en cada una de las clases. En la clase B, pues vemos que le corresponde a la red 16 bits y al host otros 16 bits. Y en la clase C, vemos que les corresponden los primeros 24 bits a la red y los otros 8 bits al host. Estos conceptos van a ir agregando un poquito más de lógica conforme vayamos avanzando. Sé que de repente hablar de bits y hablar de host, red y cómo va esto a influenciar, pues sí es un poquito complicado, pero poco a poco va a ir agregando una lógica que nos va a facilitar comprender la relación entre estos términos. Entonces, ¿cómo determino entonces la clase? Yo ya te hablé de bits, ya te hablé de host, ya te hablé de red, y que determina el tamaño de la red me va a determinar una clase. Pero ¿cómo lo voy a hacer, no? Aquí la clave está identificar el primer octeto. Aquí tenemos un ejemplo de una IP 192.68.10.3. Si yo quiero determinar a qué clase pertenece, simplemente tengo que ver en qué rango se encuentra. Ahí me dice que la clase A está entre 0 y 127. Su primer octeto está siempre entre 0 y 127. Se puede determinar con cálculos medio complejos, pero esta forma de evaluar o diferenciar para identificar nuestra clase es la forma más sencilla de hacerlo. Vemos que la clase B, el primer octeto está entre 128 y 191. Y la clase C, el primer octeto está entre 192 y 223. Y precisamente vemos que en este rango cae nuestra IP y pues ya tenemos definido a qué clase pertenece. Aquí tenemos algunos ejemplos de clase A. Tenemos 6, 10, 10, 1, 123, 161, 10, 23, 127, 1, 1, 0. Y vemos que todos caen en el rango de 0 a 127. Por lo tanto, estos son ejemplos de clase A. Aquí tenemos ejemplos de clase B. 135, 244, 32, 160, 61, 10, 23, 172, 16, 1, 0. Aquí vemos que todas estas IPs pues caen dentro de donde está definido el rango para la clasificación de la clase B y de manera subsecuente pues también tenemos los ejemplos de la clase C. Aquí tenemos 3 IPs también que caen en la clase C. ¿Y por qué es importante esto? Ahora vamos a ir avanzando en este tema. Tenemos vamos a elegir para trabajar con una IP clase C y vamos a identificar que en la clase C tenemos un identificador, son 3 octetos que se ponen como identificador de red y el identificador del host son los 8 bits que nos están sobrando. ¿Cómo se relaciona esto? Eh, Seguimos con nuestro ejemplo clase B y vamos a agregar ahora un prefijo. A veces nos encontramos que tenemos una dirección IP
seguida por una diagonal y un número. Eso nos va a hacer referencia a no solamente la clase, sino cuántos hosts puede ocupar o brindar nuestra IP. Y este número va a estar definido por el identificador. Aquí solamente tengo ocupado dos octetos. Cada octeto son 8 bits, son 16 bits. Por lo tanto, a esta IP le corresponde el prefijo /16, es el prefijo de red. ¿Por qué es importante este prefijo? Aquí tenemos otros ejemplos que nos van a ayudar a entender la importancia de este prefijo. Yo aquí tengo, por ejemplo, los 24 bits en el primero, que es una IP clase C, es 192.168.168.30/24. Yo ya sé que estoy utilizando 24 de los 32 bits. Mis primeros 24 van a estar ocupados por el número 1 o van a estar activos. Y los demás van a estar en ceros o mi último, los que le corresponden al host solamente van a ser 8. Entonces, este 24, ¿qué representa? Este 24 nos va a ayudar a conformar nuestra máscara de red. Si yo ya sé que estoy utilizando 3 octetos, si yo cambio este número decimal, perdón, binario, lo convierto a decimal, cada octeto me va a dar 255, que es el número máximo del octeto. Si está en 0000, todos los 8 bits están en 0, pues obviamente me va a dar 0, ninguno está ocupado. Pero los demás, los 24 que me representan los bits de la red, están ocupados por 1. Yo al traducir este número binario me da la máscara de red, que también ya la logramos identificar dentro de nuestra red. Al tener una IP, ya sabemos que es de clase C, pues sabemos que se va a ocupar con 255, 255, 255.0. Sí sabíamos que se genera, pero no debemos entender cómo se forma. Esta es la forma en la cual se crea esta máscara de subred. Aquí vemos otro ejemplo con una red clase B, que tenemos un prefijo 16. ¿Por qué 16? Solamente tengo ocupado 2 octetos, son los 2 por 8, son los 16 bits que tengo ocupado. Y en este caso los tengo representado con los unos y los demás con ceros. Al traducir o cambiar nuestro número binario a número decimal, pues ya obtenemos también la máscara de red que le corresponde a la clase B. Y así subsecuentemente con la clase A. Ya vimos las tres clases y el prefijo que le corresponde a cada una de estas. Pero estos conceptos solamente son aplicados a la red. Y aquí tenemos pues la representación. Es lo mismo que yo ponga en este caso la IP 192.168.168.30/24 representa lo mismo. Este 24 me dice cuál es la máscara de subred que le corresponde. Por eso tengo puesto el signo de igual, que es la equivalencia de esta forma de representar la IP. Es lo mismo que tenemos abajo. Es la IP y la máscara que le corresponde. Ahora vamos a entrar al tema que nos complica un poquito más la situación. Si estamos lidiando con el entendimiento de la formación de la IP y la formación de la máscara, ya vimos esos dos procesos en los cuales siempre se involucra pues el número binario, ¿no? Entender los bits. ¿Qué es el subneteo? El subneteo o el subnetting, pues propiamente es dividir una red. Tenemos una red y pues tenemos un número determinado de host. El subneteo es dividir una IP física, en redes lógicas más pequeñas. ¿Para qué nos va a servir o para qué podemos utilizar el subneteo?
vamos viendo la importancia de este. Eh, Hemos puesto la importancia de... ok. La importancia de dividir las redes, imagínense que necesitan mejorar la administración de ellas y pues yo no puedo estar, digamos hasta cierto punto, teniendo el control de una red tan grande al tener una red que no esté dividida o una red completamente abierta. ¿Cómo funciona el subneteo? Voy a definir los conceptos y luego vemos la ejemplificación. El subneteo va a tomar los bits prestados. Recordemos que tenemos dos conceptos. Tenemos el host y tenemos la red. Bueno, primero está la red, luego está el host. Y tenemos de los 32 bits, tenemos definidos cuántos representan nuestra red y cuántos representan nuestro host. Eso es para la conformación de las IPs o de las redes que están representadas por esa IP. Si yo quiero hacer una subred, necesito prestarle al siguiente host. Y para ello, pues se utiliza una fórmula. Te dice, pues, la fórmula es x igual a 2 elevada a la potencia n menos 2. Dirán, chinchas, ahorita sí se va a empezar a complicar la situación de utilizar fórmulas para determinar nuestras IPs, pero es importante si no queremos desperdiciar recursos. No solamente es configurar una red y pues ya está, voy a ocupar 10 nodos de todos los que me corresponden para mi IP privada clase C. Y ahorita vamos a ver cuántos podemos tener en nuestra famosa IP clase C. Bueno, explico también, ese menos 2 que tiene la fórmula es que nuestra IP siempre va a reservar la primera y la última. La primera la reserva para su ID de red o la identificación de la red y la última la va a reservar para una dirección que se denomina broadcast. Este broadcast pues igual vamos a definir qué es de manera rapidita. Esta es la que va a utilizar, es como la IP de más alto rango en nuestra red. Esta es para, por ejemplo, yo lo definí como para hacer streaming. Siempre va a utilizar o dejar libre 100% un canal. Y en nuestra red va a haber un canal que está definido para ello en caso de que se requiera ocupar. Todas las demás están disponibles menos 2. Y las ventajas del subneteo, antes ya de meternos de lleno en cómo se realiza, las ventajas que este nos ofrece cuando tenemos una red y la subneteamos o la dividimos, es que va a ampliar nuestro rango de direcciones. Por lo general, tenemos teóricamente 256 hosts que podemos ocupar dentro de una red. Esto nos va a permitir tener una conexión más rápida. Imagínense que yo tengo una única red hablando de la universidad y todos los departamentos transmiten en la misma red, en el mismo canal y en la misma frecuencia literalmente. Eso va a generar más riesgo de colisión y otro tipo de sucesos que se dan en la red que puede provocar pérdida de paquetes u otro tipo de incidentes. Al momento de generar este subneteo, además de que mejoró la conexión, imagínense que cada departamento ya va a tener un canal asignado. Eso me va a permitir el siguiente punto donde dice que tengo una mejor organización lógica. Yo ya sé qué rango o qué segmento de la red, mejor dicho, le corresponde a vinculación, qué segmento le corresponde a finanzas, qué segmento le corresponde a docentes, qué segmento le corresponde a alumnos. Y por ende, aquí entra el siguiente, que es el mayor grado de seguridad. Supongamos que quien hace menos uso de la red de manera administrada y eficiente es el segmento asignado a alumnos. Ahí le puedo poner mayor grado de seguridad. Por ejemplo, limitar el acceso a redes sociales, limitar el acceso a cierto tipo de contenido. Y así lo puedo hacer sobre cada uno de los departamentos y por ende pues ya tengo un mejor control de toda mi red. Porque yo ya sé quién es quién, pero imagínense que sea un caos, que todos estén mandando información y yo no tenga el control.
o quiero aplicar unas políticas, pero a unos sí y a otros no. Entonces esto del subneteo realmente es súper útil. Al final de cuentas siempre va a ser nuestra misma red. Hay que entender este concepto que va a ser siempre la misma red de manera privada, eh, perdón, de la manera pública, y de manera privada pues sí estamos dividiendo. Y aquí les ejemplifico que tenemos nuestra red y tenemos nuestro router que pues nos da la conexión a internet. Esa misma red lo único que estamos haciendo es dividirla. Ahí sale el término o el concepto de subneteo o de subredes. Y vemos que siempre nuestro único enlace o nuestra única salida va a ser la misma IP asignada al router. Esta pequeña gráfica pues ejemplifica prácticamente que es el subneteo. ¿Cómo se realiza el subneteo? Es la parte esencial de comprender el concepto de redes, el concepto de IP. Ya vimos cómo se genera una IP, cómo se genera una máscara. Aquí tenemos un ejemplo de una dirección IP y una máscara. Para el subneteo debemos hacer una ecuación o una comparativa utilizando el operador lógico AND. El operador lógico es y es solamente cumpliendo las condiciones. Vamos a tener que sumar nuestra dirección IP con nuestra máscara. Aquí entran en juego diferentes conceptos que tenemos que hallar. En los ejercicios de la unidad yo les voy a pedir, les voy a asignar una IP y les voy a decir necesito que me hagas 3 subredes y que cada una, la primera te permita conectar 15 hosts, la segunda 25 hosts y la tercera 200 hosts. Ustedes tienen que hacer las operaciones correspondientes para designarme la dirección de red, la máscara de subred y todo lo que se involucra, los conceptos que vamos a ver a continuación. Para no revolverlos, recapitulando esta parte, eh, cómo obtenemos la dirección de la red antes de pasar al subneteo como tal, es la comparativa. Ahí estoy poniendo las dos IPs, la IP que corresponde a la 192.68.55.44 y su representación binario, y la máscara de subred con su representación binario. Cuando los números son iguales me da 1 y cuando los números no son iguales me da un 0, y ahí vemos que hacemos toda la comparativa y al final nos da un número. Si yo les doy una IP, por ejemplo, en la práctica les va a decir, dada la siguiente dirección IP, determíname la dirección de red a la que pertenece. O sea, prácticamente sería, indícame cuál es la dirección del router. Mediante esta fórmula podemos identificar que la IP que corresponde a la dirección de red es la 192.168.55.0. Haciéndolo de manera binaria, pues sería un poquito tedioso. Vamos a ver de qué manera hacerlo de manera más práctica. Aquí tenemos una tabla que corresponde a diferentes clases de red. Permítame un segundito. Y vamos a ver qué dirección de red le corresponde. Al hacer la suma, mientras tenga un número diferente a 0, nos va a dar el mismo número que tiene la dirección IP. Y es tan sencillo como poner 192.46.36. Y aquí vemos que en la clase C solo tenemos 8 bits que corresponden al 0. Que aquí nos va a cambiar. Ese 200 ya no lo voy a utilizar, va a ser punto 0. Esa es la dirección IP que le corresponde. Solamente suplir los ceros que tiene la clase por los que tiene la dirección IP. En este caso tiene 3 ceros. Vamos a cambiar los 3 siguientes octetos. La dirección IP sería de la red sería 111.0.0.0. Esa es la dirección del router. Así de fácil la podemos entender sin hacer todo el cálculo binario, aunque es importante mencionar que es la forma en la cual la máquina trabaja, ¿no?
La clase A pues tendríamos las 7.0.0.0 y la clase B pues ya sería 130.1.0.0. Aquí ya aprendimos a sacar un dato adicional a nuestra IP. Ya conocemos nuestra IP, nuestra máscara de red, y ahorita ya sabemos sacar la dirección de red a la cual pertenece. Ahora sí, entrando directamente a la parte de subred o el subneteo. Dada una dirección de red, ahí tenemos la 10.000, pues estamos viendo que solamente el primer octeto está ocupado. A esta dirección de red, si cambiamos a binario, pues obtenemos nuestra máscara. Aquí tenemos esta parte, representa la dirección de red que estoy poniendo, que es la 10.0.0, y esta parte del binario representa la máscara que le corresponde a este tipo de red, que sería clase A propiamente. Y tenemos los bits del host. Recuerden que son 32 bits y por eso les dije que es sumamente importante no perder de vista. Tenemos 3 por 8, 24. Este 24 le va a corresponder a la fórmula que vimos. Imagínense esta dirección de red, esta dirección clase A, con esta máscara, teniendo estos 24 bits para generar asignaciones de host, o son el número de IP que puede generar. Los bits de host va a ser 2 a la 24. Bueno, sería menos 2, pero sería 2 a la 24. Y eso me da 1.677.726 hosts o equipos. Imagínense, una sola red me puede generar esa cantidad. Una red del estilo en clase A con 24 bits podemos hacer una combinación entre unos y ceros de 1.677.726 hosts. Imagínense si yo tengo solamente 10 equipos conectados en esta red. ¿Cuánto desperdicio estoy haciendo literalmente? Y pues ese desperdicio también trae consigo muchas consecuencias. Bueno, ya sin tanto rollo, después de todo el preámbulo de la IP, la máscara, la dirección de red y la definición de subred, ¿cómo creo una subred? Tomando el mismo ejemplo de la red 10.0.0.0, dijimos que tenemos que prestarle al siguiente. El primer octeto está definiendo mi dirección de red. Yo ya sé que este identificador, mis primeros 8 bits, me están definiendo el tipo de IP que tengo, que es una clase A. Pero para crear una subred, en la parte teórica, es prestarle bits al siguiente octeto. En este caso tenemos 4 bits prestados, pero al hacer esto va a cambiar nuestra máscara. Hemos estado acostumbrados a ver nuestra máscara con una serie de números 255.255. Según la clasificación vamos a ver 1, 2 o 3 combinaciones de ese número, ¿no? Del mismo número. Pero no veíamos una diferencia o una varianza en este número. La máscara de red, acuérdense que la determina la dirección de red propiamente, y en este caso los bits destinados al concepto de la red, no al host. Aquí ya no tendríamos 8, tendríamos 12 literalmente. Pero como quiero generar una subred, solo voy a estar utilizando 4 del segundo. Es mi red que estoy dividiendo. Mi red 10.0.0.0 la estoy dividiendo y yo no voy a tomar los 8 bits consecutivos, sino solamente 4. Por lo tanto, eh, mi indicador va a ser 4. Y al multiplicar aquí ya puedo generar 16 subredes.
en lugar de todas las que podría yo generar del host del millón y tanto anterior. Aquí como una subred yo estoy definiendo cuántas redes necesito. Como en la universidad tenemos solo 5 redes, bueno, puedo utilizar solamente dos, prestarle 2 bits y pues generar mi propia máscara de subred. ¿Por qué 40? Porque el 40 es el número que corresponde a este número binario. Si recordamos que cada posición tiene un valor, que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si sumamos lo que corresponde al valor de estos 4 unos, aquí te lo tengo puesto a un ladito, 128, 64, 32 y 16 son los 240. Entonces vemos que nuestra máscara de subred en este caso cambia. En este caso pues la máscara de red es la que nos va a determinar cuántos bits estoy utilizando en la subred. Hasta aquí sé que no se comprende de una manera clara, pero vamos a ver otro ejemplo en este caso en una red que para nosotros es más común, una red clase C como la 192.68.168.0. Vemos que tiene una máscara 255, 255 y 255. Y ahí vemos que tengo seleccionado o tengo encerrado que los bits que corresponden al host son 8. Por lo tanto, en esta red yo puedo crear hasta 256 subredes. No lo estoy creando. Bueno, tiene para 256 hosts. Pero de repente yo les digo, chavos, el ejercicio va a ser que mediante esta dirección IP, ustedes me hagan el subneteo, pero yo solo necesito 10 hosts. ¿Qué hago? Ya vi que tengo que prestar bits, pero ¿cuántos presto y por qué lo voy a prestar, no? Aquí vemos que esta red podemos dividirlo. Yo les dije 10, vamos a ponerlo a 8 subredes. Y aquí solamente le estoy prestando 3 bits. Con estos 3 bits pues ya tengo mi nueva máscara de subred, que ya no va a ser la 255, 255, 255, 0, sino que va a ser cambiar el 0 por el número que corresponde. En binario es 1, 1, 1 y los otros 5 ceros es el número 224. Al pedirle los 3 bits, eso se va como el prefijo y en la fórmula tenemos 2 al cubo, ya tenemos 8 subredes. Ahí ya estamos entrando de lleno a la división de las subredes. Pero ¿qué subredes creo? Aquí vemos que le tenemos prestado 3 bits. Solamente le prestamos 3 de los 32 bits. Seguimos manejando la misma IP. Estamos trabajando con la IP clase C, 192.68.168.0, y vemos que le estamos prestando 3 bits al host. Aquí tenemos la máscara que le corresponde, pero ¿qué IPs estoy creando? Bueno, las subredes asignadas las IPs asignadas a las subredes creadas van a ser de esta manera. La primera va a ser siempre la misma subred, en este caso, porque mis 3 dígitos me van a determinar cuántas redes puedo crear. Puedo crear 8, porque 8 es la combinación de estos números. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer? Puedo hacer 000, 001, 011, 100 o todas las combinaciones posibles, pero este número me va a determinar la IP que le corresponde. Por ejemplo, la primera subred creada es la misma. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún valor. Son los 3 ceros. Es un posible valor y es nuestra primera subred. En la segunda yo le estoy poniendo el valor 1. Pero mi IP, si yo les doy esta subred, ustedes me tienen que calcular cuál va a ser la primera IP de esta subred. Cuando alguien se conecte a esta primera subred, el primer valor que le va a poner es el 32. Este número es el valor 32. Acá es el valor 96 y 128 y así sucesivamente. Recordemos que tenemos 8 subredes y esa es la manera de determinar qué IP
le corresponde a cada subred creada. Y para cerrar el tema del subneteo, yo ya tengo una subred creada. Ahí las tengo a la izquierda. Y vamos a tomar como ejemplo la subred que en binario es 111. Esa sería la IP. Dijimos que va a ser la 224, que es la suma de estas de esta de este valor en binario. Y cuando se conecte un host a este, no le va a asignar el primero, no va a ser el host 1, el host 2, no, sino que recordemos que en estos 8 bits es como que si se subdividiera los mismos 32 bits, volvemos a tener los que están destinados, que en este caso solo son 3 para red, y los demás son para host. Tenemos entonces 5 bits asignados para host, y eso me va a determinar cuántos equipos puedo conectar. En esta red, mi primero sería el consecutivo de la IP, que en este caso es el 225. Después cambio el mismo valor, ya tendría el siguiente host que se conecte sería el 226, 227, 228 y así sucesivamente hasta llegar a tener ocupados mis 5, no son los 3, son 5, los últimos 5 bits que corresponden al host, que corresponden a la IP 254. Recuerden que en un principio les mencioné que no podemos ocupar ni el primero ni el último de las IPs. Y acá la última, que es precisamente esa, está definida para la dirección de difusión en la 255. Entonces aquí también limita. Nuestra subred no empieza desde el 0, empieza desde el 224. Y solo tenemos del 225 al 254, que ya son menos redes. Y con esto ya podemos tener que con esta subred solo puedo conectar n número de equipos. En este caso sería los 254 menos 224. Tengo solamente 30 equipos puedo conectar en esta subred. Mediante estos cálculos pues ya podemos tener una red a medida, que esto nos va a servir para los ejercicios que también van a estar eh, pues explicados en los documentos que les compartí, aunque allí es un poco más revuelta la explicación que está dando. Estamos utilizando el manual de Cisco. Traté de explicar lo mejor posible cómo interpretar la creación de una IP, cómo asignarle la máscara de IP que le corresponde y cómo crear subredes. Hasta aquí voy a cortar el video para compartirlo posteriormente con el grupo y pasar a la sección de preguntas.